tardes, muy buenas noches, en el momento en el que estés viendo este video. Mi nombre es Jaime Villarroel y hoy venimos a hablar sobre la expresión decimal, fracción generatriz y los números reales. Así que bien, vamos a comenzar. Bien chicos, entremos en materia con el tema número 1. La expresión decimal es el resultado de la división entre el numerador y el denominador de un racional. Recordemos que los racionales son todos aquellos que son representados en fracciones. Siempre el numerador va a ser el que está en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Entonces, para esto, utilizando tu calculadora, vas a hacer la división que aquí se te coloca. En este caso vas a colocar 30 entre 4. Si no posees calculadora, te recomendaría hacerlo de forma manual. Ahora bien, al hacer la división de 30 entre 4, obtenemos un resultado de 7,5. Esta expresión con comas se le llama expresión decimal. Esa expresión decimal tiene ciertas partes. Lo que está del lado izquierdo, en este caso el 7 que aquí tenemos, lo vamos a llamar como parte entera, que es la parte que está siempre del lado izquierdo. Vamos a colocarlo un poco más detallado aquí. Mientras que la parte que está del lado derecho de la coma, lo vamos a llamar, como bien su nombre lo estamos trabajando, como parte decimal. Esto es importante que poco a poco te lo vayas aprendiendo para que sepas cómo trabajarlo directamente. Ahora bien, veamos otros casos de expresión decimal. De igual manera, como se hizo la mención anteriormente, van a hacer la división en sus respectivas calculadoras. En el caso de, lo puedes hacer totalmente de forma manual. Al hacer la división, obtenemos o puedes evidenciar que te da un 0,333 repetidas veces. Aquí vamos a utilizar algo llamado periodo. Vamos a colocarlo por aquí. El periodo. El periodo es un gorrito que se le coloca a la repetición de números en la parte decimal. Esto es solamente cuando existe la repetición de algún número o números, porque también existen los ciclos de números. Cuando veas que hay un número que se repite y se repite y se repite y se repite constantemente, lo que vas a hacer es colocar la expresión decimal y al número que se repite le vas a colocar el gorrito respectivo. A juro no tiene que ser un solo número, puede ser varios números. A esta parte ya la conocemos directamente como la parte entera que trabajábamos antes, que era lo que está del lado izquierdo. Pero cuando este tenga repetición y le tengamos que agregar el gorrito, ahora vamos a llamar a este parte de la expresión decimal, disculpen chicos, a esta parte de la expresión decimal como periodo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro esta parte, voy a colocarlo un poquito más arriba. Para identificarlo. Ya sabemos entonces que cuando hablamos de periodo hablamos de una constante repetición de un número o varios números. Igual más adelante vamos a ver un caso más específico. De igual manera vamos a hacer la división del caso de abajo y vamos a ver qué pasa. Al hacer los cálculos respectivos podemos evidenciar que tenemos una repetición, pero antes de esa repetición tenemos un 8 y luego la repetición del número hasta el infinito. Cuando se repiten tantos números significa que eso va a seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Para esto, como bien mencionamos, vamos a colocar el gorrito al número que se esté repitiendo. En este caso, no se lo voy a colocar de esta manera. ¿Por qué no se lo coloco de esta manera? Porque no estamos trabajando directamente con una repetición de 83, 83, 83, sino que el único que se está repitiendo es el 3. Ahora, tenemos ciertamente nuevas partes. El primero,
que siempre es el que trabajamos, lo conocemos, que es el del lado izquierdo, como la parte entera. Tenemos ahora los valores que tienen gorrito, que son conocidos como periodos. Pero tenemos un valor que no tiene gorrito. En este caso vamos a utilizar dicho valor, y eso, como está antes del periodo, el nombre que va a recibir va a ser directamente anteperiodo. Porque como bien su nombre lo menciona, está antes del periodo. Bien, esto es importante que lo vayas conociendo porque son las partes de las expresiones decimales según sus estilos. Igual ahorita vamos a identificar los tipos de expresión decimal. En la clasificación de las expresiones decimales tenemos el caso de las limitadas. Como bien su definición lo hace mención, es la cantidad de decimales es finita. A pesar de que aparezcan ciertos números, tiene un fin. Cuando te aparezca en tu calculadora o veas este estilo de ejercicios, automáticamente vas a saber definirlo como limitada. De por sí, al ver las ilimitadas, como su nombre lo dice, la cantidad de decimales es infinita. Normalmente son representados con 3 puntos suspensivos o con el gorro que acabamos de ver, que es lo que me indica que eso va a seguir hasta el infinito. Sin embargo, en el caso de las limitadas, tenemos 3 subgrupos. El primero viene siendo las periódicas puras. En el caso de las periódicas puras, los decimales se repiten y, como vimos anteriormente, son aquellos que tienen parte entera y el periodo. Para esto vamos a evaluar cada uno de estos ejemplos. En el primer caso podemos ver que tenemos 2,35, 35, 35, 35. Como podemos evidenciar, lo que se está repitiendo es el número 35. Entonces vamos a colocar esta expresión decimal y el gorro va a abarcar a todo lo que se repite. Normalmente las periódicas puras son las que el gorro abarca a todos los decimales. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos nuestra parte entera y los decimales que se están repitiendo es el 1, el 2, el 3 y el 4. Por ende, colocamos nuestros valores una sola vez con su respectivo gorro. De igual manera, en la parte de abajo tenemos 0, y el número que se está repitiendo es el 3 con su respectivo gorrito. Por último tenemos el menos 5, a pesar de que es negativo, eso no afecta absolutamente en nada. El menos 5 sigue siendo la parte entera y el 0, 1, que es lo que se repite, viene siendo su periodo. Que podemos evidenciar que a pesar de que existe una repetición, a juro no tiene que ser un solo número. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, etcétera, de diferentes números. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con el segundo subgrupo. Las periódicas mixtas. Los decimales se repiten, tiene parte entera, anteperiodo y periodo. Vamos a ver esto un poco más detallado. En el primer ejercicio tenemos la parte entera y en la parte decimal no se repite constantemente el mismo número. Tenemos primero un número que no se está repitiendo y luego su respectiva repetición. Es decir, que el gorro no lo trabajamos con el 35, sino solamente para el valor que se repite, que en este caso es el 5. Para saber que son mixtas, te puedes identificar que es cuando solamente el gorro abarca parte de los decimales. Veamos el siguiente caso. Tenemos nuestra parte entera, mientras que tenemos un 4, un 3 y luego la repetición que es del 215. De igual manera colocamos el gorrito solo en la repetición. Tenemos una parte periódica y una parte que no tiene gorrito, que lo llamamos en este caso anteperiodo. Veamos el siguiente caso. Tenemos menos 0, que es la parte entera, como 2, 3, 7, 8 y la repetición que es el 35. Miren que no hay una restricción de números o la cantidad de números que van a tener gorrito o no van a tener gorrito. Lo importante es que tú mismo lo visualices. Veamos este caso particular. En el caso del de abajo tenemos 38, que es nuestra parte entera, coma
5, 5, 5. A pesar de que se hay una repetición, no se repite hasta el final, que es hasta los 3 puntos suspensivos que tenemos aquí a mano izquierda. Por ende, el que realmente tiene el gorrito va a ser solamente el 3. ¿Ok? Vamos con el último subgrupo. El último subgrupo son las no periódicas, y es cuando la parte decimal no se repite. A pesar de que no se repite, puede ser muy similar. Miren que tenemos el caso como 1,01, 001, 0001. De igual manera tenemos otro estilo como el 8,123, 321, 213, que a pesar de que se parezcan en mucho, nunca existe una repetición o un patrón. De ahí les he colocado un esquema para identificar cómo trabajar con los decimales. En este caso, las expresiones decimales se representan en limitadas e ilimitadas. De las ilimitadas tenemos las que son no periódicas y las periódicas. Y en el caso de las periódicas serían las puras y las mixtas. No te entro en detalle con cada una, ya que eso lo vinimos trabajando. Espero que te haya gustado mucho este video. Vamos con nuestro segundo video para trabajar con la fracción generatriz.